Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico. Podcast Facico. La información en toda su expresión. Deporte sin filtro, donde la pasión se encuentra con la disciplina. Bienvenidos a Deporte sin filtro. ¿Cómo están, halcones? Hoy venimos con energía porque vamos a hablar del deporte que une países, rompe fronteras y mueve emociones, el fútbol. Exactamente. Y aunque a veces creemos que el fútbol es solo 90 minutos y un balón detrás, hay una historia, ciencia, tecnología, formación y hasta diplomacia internacional. Así que vamos a arrancar con un recorrido por sus orígenes, porque para entender la pasión hay que entender de dónde viene. Sí, porque aunque creemos que el fútbol siempre ha estado ahí, la historia cuenta otra cosa. ¡Ey! Presten mucha atención, que aquí les da un deportidato. El fútbol no nació en México, pero echó raíces profundísimas. Su llegada se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, de la mano de inmigrantes europeos, principalmente británicos. Eran trabajadores, mineros e industriales que para pasar el tiempo libre rodaban la pelota en canchas improvisadas. Y fue el Club de Fútbol Pachuca, fundado en 1901, el cual se considera oficialmente el club de fútbol más antiguo en México, nacido en un centro minero británico. Rápidamente la curiosidad se convirtió en pasión. Se fundaron los primeros equipos emblemáticos en la Ciudad de México y en otras urbes. En 1902 se organizó la Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association, el primer torneo formal. Equipos como el Reforma, el México Cricket Club y el Orizaba dominaron esta época temprana. Pero el gran cambio llegó en 1943, cuando la liga se hizo profesional. Este es el verdadero punto de partida de la era moderna del fútbol mexicano. Nacieron o se consolidaron instituciones que hoy son gigantes, como el Club América, las Chivas del Guadalajara, el Atlas, entre otros. El siglo XX vio el fútbol mexicano crecer en identidad y espectáculo. La rivalidad entre el América y las Chivas en el Clásico Nacional se convirtió en el evento deportivo más importante del país. Y por supuesto, la vitrina mundial. México no solo se convirtió en un participante regular de la Copa Mundial de la FIFA desde 1930, sino que tuvo el honor de ser país anfitrión en dos ocasiones históricas, en el 70 y el 83. Hoy, el fútbol mexicano es una fuerza global. La Liga MX es una de las más seguidas en el continente, y nuestros jugadores son protagonistas en las ligas más importantes de Europa, desde Hugo Sánchez y Rafael Márquez hasta la nueva generación. El talento mexicano sigue trascendiendo fronteras. El fútbol dejó de ser un simple deporte para convertirse en una parte de nuestra identidad nacional, un pretexto para el fervor, la alegría y la pasión que compartimos. Es la historia de un juego que llegó en barco y se quedó para siempre. Ahora tienes un dato más en el marcador. Esto fue Deportidato. ¡Qué buena cápsula, eh! Me sorprende cómo el fútbol pasó de juegos improvisados en las calles a ser un fenómeno global. Totalmente. Y ahora lo jugamos donde sea. Canchas, parques, el estacionamiento de la uni y siempre con la misma emoción. Y hablando de fenómenos, también se está impulsando nuevas generaciones con iniciativas muy interesantes. Justo el martes 18 de noviembre, la SEP anunció algo que está dando mucho de qué hablar. Así es, la Secretaría de Educación Pública lanzó la Copa Escolar Nacional de Fútbol. Vive saludable, juega feliz, rumbo al Mundial 2026. Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, explicó que participarán estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Habrá etapas regionales y una final nada más y nada menos que en el Estadio Olímpico Universitario. Además, destacó que el torneo no busca solo formar futbolistas, sino promover hábitos saludables, convivencia y trabajo en equipo. Mientras que Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional del Deporte, anunció que se organizarán 54 mundialitos y 6 copas nacionales, con 6.2 millones de participantes en los 32 estados. Un movimiento enorme que quiere aprovechar la energía del Mundial 2026 para activar a niñas, niños y jóvenes en todo el país. Está muy interesante esta iniciativa del gobierno federal, pero hablando de cosas que cambiaron el fútbol, vamos con algo que ha salvado partidos, generado memes y causado corajes, la tecnología. Sí, porque hablamos del fútbol moderno, hablar de tecnología es obligatorio, y para eso tenemos un deportidato que está buenísimo, y tiene que ver con las cámaras que ven lo que a simple vista no vemos. ¡Ey! Presten mucha atención, que aquí les da un deportidato.
En la cancha, un gol puede cambiarlo todo, pero a veces ni el ojo humano lo alcanza a notar. Por eso, el fútbol moderno incorporó la tecnología de línea de gol, un sistema de cámaras de alta velocidad que sigue al balón más de 500 veces por segundo. Cuando la pelota cruza completamente la línea, el reloj del árbitro vibra y muestra una señal inmediata. Esta tecnología no solo evita errores y largas revisiones, sino que también asegura al ganador que realmente anotó. Ahora tienes un dato más en el marcador. Esto fue Deportidato. Esto sí que cambió el fútbol. Adiós a los goles fantasmas. Y es que 14 cámaras viendo solo la portería, el fútbol ya parece laboratorio científico. Y ya que hablamos de ciencia, vámonos a la historia que combina fútbol y paz mundial. En 2005, después de clasificar a Costa de Marfil por primera vez al Mundial, Didier Drogba tomó el micrófono en el vestuario y pidió en vivo a su país que pusieran fin a la guerra civil. Su mensaje de paz ayudó a detener el conflicto y a unir su nación. Drogba, nacido el 11 de marzo de 1978 en Ayeván, Costa de Marfil, es un ejemplo de superación y pasión por el fútbol. Comenzó su carrera en Francia y luego brilló en el Chelsea, donde se convirtió en una leyenda. Ganó múltiples títulos, incluyendo la Champions League de 2012. Pero su impacto va más allá del fútbol. Drogba ha invertido en hospitales, educación y desarrollo en su país, demostrando que el fútbol puede cambiar vidas más allá del campo. Es considerado un héroe en Costa de Marfil, no solo por su fútbol, sino por su impacto social. La historia de Drogba es un recordatorio de que el fútbol puede unir a las personas y hacer un cambio positivo en la sociedad. Su legado es un ejemplo de esperanza y superación para las futuras generaciones. ¡Qué grande, Drogba! Dime tú qué otro futbolista puede presumir que detuvo una guerra. Nadie. Ese sí es el verdadero Balón de Oro. No por goles, sino por impacto social. Y hablando de impacto real, llegó el momento de conocer a alguien que sí vive el fútbol día a día. Recibamos a Axel Pantoja, estudiante de Pasico y futbolista universitario. Bienvenido, Axel. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo es que fue que te interesaste por el fútbol? Bueno, desde niño yo veía a mi papá y a mi familia viendo y jugando fútbol. De hecho, mi familia, por parte de mi papá, es futbolera. Entonces, creo que igual que todos, yo crecí viendo a mi papá y me interesó poco a poco. En la tele, mi papá veía los juegos de Cruz Azul, el equipo. Y no sé cómo decirte, pero es cuando tú creces viendo algo o haciendo algo, entonces te enamoras. No importa qué, tú te enamoras. Entonces, yo por eso poco a poco me fui enamorando del equipo y del deporte. Okay. Oh, así que el fútbol corre por tu sangre. Ahora dime, ¿qué tan difícil es formarte como futbolista siendo estudiante? Bueno, es sí un poco difícil porque en algún momento vas a quedar como que mal con la escuela o con el deporte. En caso de que luego el deporte te pide que si hay entrenamiento, tienes que llegar a tal hora. O si hay partido, tienes que llegar antes. En caso de la escuela, si te piden tarea, proyectos, luego como no tienes tanto tiempo, entonces o haces una cosa o haces otra. O sea, uno trata de tener sus tiempos, pues, para hacer lo mejor posible. Okay. Pero sí, o sea, no es fácil. Sí, claro, sí. Ya en algún punto pues sí tienes que sacrificar una cosa o la otra. A veces hay que poner como que en prioridad una cosa. Sí. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es tu posición favorita en la cancha y por qué? Al principio jugaba de delantero simplemente porque me gustaba hacer goles. Sí, al principio. Después me cambié a defensa porque, de hecho por lo mismo, como que porque todos querían ser como que delanteros. Entonces yo quería como destacar en una posición. Okay. Y ya cuando empecé a jugar de defensa, noté que se me daba. Entonces empecé a jugar más de defensa y poco a poco lo fui desarrollando. Y ya que nos dijiste que tu familia es futbolera, dinos, aparte de ellos, ¿hay algún jugador o jugadora que te inspire? Sí, de hecho sí. Horta es un jugador argentino. Horta ya no juega, ya se retiró. Se llama Chaco Jiménez. Es el jugador que más me ha inspirado hasta la fecha. Porque, fue jugador de Cruz Azul. Entonces, como de tantos partidos que nunca ganó, pero yo al ver cómo peleaba las pelotas, cómo jugaba, se notaba. Cuando un jugador hace lo que ama, se nota. Y yo veía cómo realmente peleaba. Aunque nunca ganó, o sea, nunca ganó un trofeo importante, realmente sí me inspiró a seguir peleando. Entonces, ¿eres fan del Cruz Azul? Sí. ¿Te gusta mucho? Arriba mucho. La máquina. Sí.
Bueno, antes de seguir con la entrevista, les daremos otro deportidato interesantísimo. ¿Qué pensarán nuestros escuchas si les digo que el balón también tiene ingeniería detrás? Pues hay que comprobarlo. ¡Ey! Presten mucha atención, que aquí les da un deportidato. Cada 4 años, el balón del mundial se convierte en protagonista silencioso. Lejos de ser un simple esférico, está diseñado en laboratorios que miden aerodinámica, velocidad y estabilidad. El diseño de sus paneles, el peso exacto y la textura influyen en cómo se curva, cuánto se eleva y cómo responde al golpe del jugador. Modelos recientes incorporan incluso chips internos que registran datos de contacto y velocidad, ayudando a verificar jugadas dudosas y entender mejor el movimiento del balón. Lo que parece un objeto simple es, en realidad, una pieza de ingeniería pensada para que cada pase, cada tiro y cada gol tengan la mayor precisión posible. Ahora tienes un dato más en el marcador. Esto fue Deportidato. Vaya, el balón tiene más ciencia de lo que muchos imaginamos. Claro, por eso se ha consolidado como uno de los deportes más importantes en el país y de los más practicados por la sociedad. Por eso regresamos con nuestro invitado, porque todavía queda mucho por conocer. Bueno, Axel, ahora cuéntanos, ¿qué obstáculos has vivido combinando la escuela y el deporte? Bueno, padre hermano, lo que le decía es quedar mal con una o con otra. Entonces, me ha tocado de que tengo, por ejemplo, en un día tengo partido o entrenamiento y del entrenamiento sí me piden llegar puntual. Puntual un poco antes, casi de preferencia antes. Y también de ese mismo día me piden entregar algún proyecto o hacer una tarea. Entonces luego no puedo... Bueno, me cuesta trabajo hacer las dos cosas. Sí pongo a veces de preferencia el deporte. Tienes más preferencia con el veces. fútbol. Ok, ya que vimos un poco del lado negativo, dime, ¿qué beneficios emocionales o físicos has notado al practicar fútbol? Bueno, de entrada que luego te pagan. Sí. O sea, no lo suficiente, pero sí, es bueno. Y luego el cambio físico, porque yo era más, bueno, soy delgado, pero yo me considero que era más delgado, o luego no tenía mucha condición. Luego, aunque no se note, sí, poco a poco, cuando uno hace ejercicio, sí se va notando poco a poco. Si tú haces lo que duras trotando, corriendo al principio, y durante 6 meses, 3 meses, haces ejercicio, al final vas a notar, aunque no parezca, sí hay diferencia de qué tanto has mejorado. Y bueno, ya para terminar, ¿cuáles son tus metas a futuro dentro del fútbol? Bueno, de entrada, ser mejor, o sea, poco a poco, porque he visto a uno siendo de la liga, igual de la liga de expansión, que es la segunda división, y diciendo que cuando uno ya llega ahí, creo que ya, para ellos ya es todo, pero siempre mejorar. Poco a poco. Ok, sí. Bueno, pues sí, sigue echándole ganas. Gracias. Sigue, sé constante, que la ambición te va a llevar a lugares muy geniales. Gracias. Bueno, Axel, agradecemos el tiempo que nos brindaste. Ojalá pronto te veamos en un partido para observar tus movimientos en la cancha y en el mejor de los casos levantando un trofeo. Sí, y gracias a ustedes, halcones, por quedarse hasta el final. Hoy tuvimos historia, tecnología, paz mundial, ingeniería y fútbol universitario. Nada mal, ¿eh? Ya saben que aquí el deporte se analiza sin filtro. Síganos en Facebook, YouTube y Spotify como Expresión Facico V. Esto fue Deporte Sin Filtro, donde la pasión se encuentra con la disciplina. No olviden seguir nuestro programa y nos vemos en la cancha. Adiós. Podcast Facico. La información en toda su expresión. Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico.